En el vasto mapa celeste donde las constelaciones guardan secretos antiguos y las estrellas susurran verdades olvidadas, Sagitario avanza como una figura imposible de domesticar. No pertenece al mundo de las fronteras pequeñas ni a los corazones resignados. Su espíritu nació bajo el fuego mutable, moldeado por la expansión de Júpiter, el planeta de la sabiduría, la aventura y los horizontes infinitos. Allí donde otros signos observan límites, Sagitario ve portales. Allí donde otros temen perderse, Sagitario descubre el inicio de la leyenda. Pero entre los muchos rostros que puede adoptar este signo indomable existe uno especialmente poderoso y misterioso, la bruja del zodiaco. No una bruja oscura nacida del miedo, sino una hechicera solar, salvaje y visionaria, capaz de leer la energía del destino como si el universo hablara directamente a través del viento. La bruja sagitariana no necesita castillos ni coronas. Su poder vive en la intuición, en la libertad y en la conexión profunda con las fuerzas invisibles que gobiernan el alma humana. Sagitario posee un don que pocos comprenden. Puede entrar en un lugar y sentir la verdad detrás de las máscaras. Detecta las mentiras antes de que sean pronunciadas y percibe las intenciones ocultas incluso en el silencio. Esa sensibilidad no nace de la fragilidad, sino de una conexión espiritual con el movimiento eterno de la vida. La bruja de Sagitario camina entre dimensiones emocionales sin perder jamás su fuego interior. Su energía es una mezcla de profecía, rebeldía y visión cósmica. Desde tiempos antiguos, el arquero celestial ha representado la unión entre la bestia y el sabio. Mitad humano, mitad caballo, Sagitario simboliza el dominio de los impulsos salvajes a través del conocimiento superior. La bruja sagitariana encarna exactamente esa dualidad. Dentro de ella arde un espíritu indomable que se niega a ser controlado, pero también una mente iluminada que busca respuestas más allá de lo visible. No teme romper reglas, abandonar caminos conocidos ni desafiar sistemas enteros si siente que la verdad está siendo encadenada. Hay algo magnético en la energía de Sagitario. Su presencia puede transformar la atmósfera de cualquier lugar. Cuando cae, lo hace con intensidad, cuando se levanta, regresa más fuerte, como si cada derrota alimentara todavía más su fuego sagrado. La bruja del zodiaco conoce el valor de las cicatrices porque entiende que toda herida guarda una enseñanza. No busca perfección. Busca expansión. Su magia no consiste en escapar del dolor, sino en convertirlo en poder. En el amor, Sagitario ama como una tormenta luminosa. Necesita libertad, autenticidad y pasión verdadera. No soporta las cadenas emocionales ni las promesas vacías. Su alma necesita volar, explorar y crecer constantemente. Cuando entrega el corazón, lo hace con sinceridad feroz, pero jamás sacrificará su esencia para encajar en la comodidad ajena. La bruja sagitariana prefiere caminar sola antes que traicionar su verdad. También es un signo profundamente filosófico. Aunque muchos solo perciban su lado aventurero y extrovertido, dentro de Sagitario habita una eterna buscadora de significado. La bruja del zodiaco mira las estrellas intentando comprender el propósito oculto de cada encuentro, cada pérdida y cada renacimiento. Tiene una capacidad extraordinaria para reinventarse porque comprende que la vida es movimiento constante. Nada puede encerrarla durante demasiado tiempo. Cuando Sagitario despierta completamente su poder interior, se convierte en una fuerza imparable. Su energía inspira a otros a romper cadenas mentales, abandonar el miedo y perseguir destinos más grandes. No vino al mundo para obedecer estructuras vacías ni para vivir atrapada en rutinas sin alma. Vino a incendiar la oscuridad con conocimiento, valentía y esperanza. La bruja del zodiaco no necesita permiso para brillar. Su magia nace del fuego eterno de las estrellas. Cada palabra pronunciada por Sagitario lleva la fuerza de una flecha lanzada hacia el infinito. Cada sueño alimenta un universo entero de posibilidades. Y aunque el camino esté lleno de tormentas, jamás dejará de avanzar, porque en su corazón vive la certeza de que el destino pertenece a quienes se atreven a perseguir lo imposible. Sagitario guarda un vínculo secreto con el fuego de las antiguas sacerdotisas que observaban el cielo buscando señales del destino. No es casualidad que este signo sienta una atracción casi magnética hacia lo desconocido, lo prohibido y lo imposible. En su interior existe una memoria ancestral que lo empuja constantemente hacia la expansión espiritual. La bruja sagitariana no solo viaja por caminos físicos, atraviesa dimensiones emocionales, mentales y energéticas que otros jamás se atreverían siquiera a contemplar. Su verdadera aventura ocurre dentro del alma.
Existe una razón por la cual Sagitario rara vez permanece demasiado tiempo en lugares donde la energía se vuelve pesada o limitada. Su espíritu necesita respirar libertad como si fuera el aire mismo. Cuando las circunstancias intentan encerrarla, algo salvaje despierta dentro de ella. Entonces aparecen la rebeldía, el impulso de romper estructuras y la necesidad feroz de recuperar el control de su destino. La bruja del zodiaco no nació para obedecer silenciosamente. Nació para descubrir caminos nuevos y abrir portales donde antes solo existían muros. Bajo la influencia de Júpiter, Sagitario posee una energía asociada con la abundancia y la expansión. Pero esa abundancia no siempre se manifiesta únicamente en lo material. Muchas veces aparece como sabiduría, experiencias transformadoras, encuentros destinados o intuiciones que cambian el rumbo completo de una vida. La bruja sagitariana tiene la capacidad de atraer oportunidades incluso en medio del caos. Su fe actúa como una especie de hechizo invisible. Cuando todo parece perdido, encuentra una señal, una salida o una revelación que la impulsa nuevamente hacia adelante. La relación de Sagitario con el universo es profundamente espiritual, aunque no siempre siga doctrinas tradicionales. Este signo desconfía de las verdades absolutas impuestas por otros. Prefiere descubrir su propia conexión con lo divino a través de la experiencia directa. Por eso la bruja sagitariana suele sentirse atraída por filosofías antiguas, astrología, símbolos ocultos, rituales naturales y enseñanzas místicas relacionadas con la evolución del alma. Necesita comprender el sentido oculto detrás de cada acontecimiento. Su mente no descansa hasta encontrar una explicación más grande que lo superficial. Cuando Sagitario atraviesa etapas oscuras, su fuego puede volverse devastador. El desencanto, la decepción y las traiciones pueden despertar una versión fría y distante que parece caminar lejos del mundo. Sin embargo, incluso en esos momentos existe una fuerza secreta regenerándose en silencio. La bruja del zodiaco posee una extraordinaria capacidad de resurrección emocional. Mientras otros quedan atrapados en el dolor, Sagitario transforma las cenizas en combustible para renacer con más sabiduría y determinación. También existe un lado profético en este signo. Muchas veces siente acontecimientos antes de que sucedan. Percibe cambios energéticos, intenciones ocultas y giros del destino con una precisión inquietante. No siempre sabe explicar de dónde viene esa certeza, pero rara vez se equivoca cuando escucha su intuición profunda. La bruja sagitariana comprende que el universo habla mediante símbolos, coincidencias y señales invisibles que solo unos pocos saben interpretar. Su poder más grande aparece cuando deja de buscar aprobación externa y comprende la magnitud de su esencia. Porque Sagitario no fue creado para vivir una existencia pequeña. Su alma necesita propósito, expansión y grandeza. Cuando acepta plenamente su naturaleza indomable, se convierte en inspiración para quienes han perdido la esperanza. Su fuego despierta a otros. Su valentía rompe cadenas ajenas. Su energía recuerda al mundo que todavía existen espíritus imposibles de domesticar. En las noches más silenciosas, mientras las estrellas observan desde lo alto, la bruja del zodiaco sigue preparando sus flechas invisibles. Cada sueño se convierte en un conjuro de transformación. Cada caída fortalece todavía más su voluntad. Y aunque el destino intente poner pruebas en su camino, Sagitario siempre encontrará una razón para levantarse otra vez, porque dentro de su alma arde una llama que jamás aceptará extinguirse. La magia de Sagitario no depende de amuletos ni de palabras secretas. Vive en la fuerza de su visión, en la intensidad de su fe y en la capacidad de mirar más allá de los límites humanos. Donde otros ven finales, la bruja sagitariana descubre comienzos. Donde otros se rinden, ella siente el llamado de una nueva aventura. Porque su verdadero reino no pertenece a la tierra ni al tiempo. Pertenece al infinito. Hay una energía indescifrable en Sagitario que muchas veces intimida a quienes viven atrapados en el miedo. No porque este signo busque dominar, sino porque posee algo imposible de fingir, autenticidad salvaje. La bruja sagitariana no sabe vivir a medias. Su alma rechaza las cadenas invisibles de la conformidad y percibe con claridad cuando una situación, una persona o incluso un destino entero ya no vibra con su verdad. Entonces aparece el llamado del cambio, esa fuerza interior que la empuja a abandonar lo conocido y atravesar territorios inciertos aun cuando nadie más comprenda su decisión. Sagitario está gobernado por el fuego mutable, y esa combinación convierte a este signo en una llama que jamás permanece inmóvil. Su energía cambia,
evoluciona y se transforma constantemente. La bruja del zodiaco entiende que quedarse quieta demasiado tiempo significa apagar parte de su esencia. Por eso necesita movimiento, aprendizaje y descubrimiento continuo. Incluso cuando parece descansar, su mente sigue viajando hacia nuevas posibilidades, imaginando futuros distintos y explorando dimensiones invisibles de la existencia. Existe en Sagitario una relación profunda con el conocimiento antiguo. No el conocimiento frío que solo acumula datos, sino la sabiduría que transforma el espíritu. La bruja sagitariana siente fascinación por los misterios que sobreviven al paso del tiempo, los símbolos olvidados, las civilizaciones desaparecidas, los secretos de las estrellas y las leyes ocultas del universo. Su intuición le recuerda constantemente que la realidad visible es apenas una pequeña parte de algo mucho más inmenso. Por esa razón, Sagitario suele vivir experiencias que parecen guiadas por fuerzas invisibles. Encuentros destinados, casualidades imposibles y giros inesperados aparecen en su camino como señales de un mapa cósmico que solo ella logra interpretar. La bruja del zodiaco aprende a confiar en esas sincronías porque comprende que el universo siempre responde a quienes avanzan con fe verdadera. Incluso en medio de la incertidumbre, existe dentro de Sagitario una voz poderosa que susurra que todavía queda un horizonte más grande por conquistar. Sin embargo, su mayor batalla casi nunca ocurre contra enemigos externos. Ocurre dentro de sí misma. Sagitario debe aprender a controlar el exceso de fuego que arde en su interior. Su intensidad puede llevarla a actuar impulsivamente, a destruir puentes antes de tiempo o a huir cuando siente que las emociones amenazan con encerrarla. La bruja sagitariana necesita comprender que la verdadera libertad no consiste en escapar de todo, sino en elegir conscientemente aquello que merece permanecer en su vida. Cuando madura espiritualmente, Sagitario desarrolla una sabiduría extraordinaria. Se convierte en guía, inspiración y faro para quienes han perdido el rumbo. Su energía tiene el poder de despertar almas dormidas porque transmite valentía de manera natural. No necesita imponerse ni buscar reconocimiento. Basta con observar cómo enfrenta las tormentas para comprender que posee un fuego diferente, uno que no se extingue fácilmente. También existe una poderosa conexión entre Sagitario y el destino colectivo. Este signo suele aparecer en épocas de transformación social, espiritual o cultural porque representa la expansión de conciencia. La bruja del zodiaco trae preguntas incómodas, rompe ilusiones falsas y desafía las estructuras que impiden crecer. Donde otros aceptan límites, Sagitario señala caminos nuevos. Donde otros obedecen sin cuestionar, ella busca la verdad más allá de las apariencias. Su relación con la soledad también es distinta. Aunque disfruta de la aventura y de las conexiones intensas, necesita momentos de aislamiento para recuperar energía y escuchar su intuición. En esos silencios internos ocurre gran parte de su magia. Allí reorganiza sus pensamientos, sana heridas invisibles y vuelve a conectar con la fuerza espiritual que alimenta su fuego. La bruja sagitariana comprende que incluso las estrellas necesitan oscuridad para brillar. Cuando alguien intenta apagar su esencia mediante manipulación, control o miedo, Sagitario experimenta una transformación profunda. El arquero celestial despierta. Entonces emerge una fuerza casi legendaria que rompe ataduras con una determinación implacable. La bruja del zodiaco puede soportar el dolor, pero jamás aceptará vivir sin verdad. Esa capacidad de renacer una y otra vez es una de las razones por las que su espíritu resulta tan difícil de vencer. En el fondo, Sagitario representa la eterna búsqueda del alma humana por algo más grande que la rutina y el miedo. Simboliza el impulso de atravesar fronteras interiores y descubrir el verdadero poder escondido detrás de cada experiencia. La bruja sagitariana no camina hacia lo imposible para demostrar valentía. Lo hace porque su espíritu recuerda, incluso en las noches más oscuras, que nació para perseguir estrellas que otros ni siquiera se atreven a mirar. Sagitario posee una relación única con el tiempo. Mientras otros signos viven atados al peso del pasado o al temor constante por el futuro, la bruja sagitariana parece caminar guiada por una percepción distinta de la existencia. Intuye que cada etapa tiene un propósito oculto y que incluso los momentos de pérdida contienen semillas de transformación. Por eso, aunque atraviese tormentas capaces de destruir la voluntad de muchos, siempre termina levantándose con una visión más amplia y poderosa. Su espíritu comprende algo que pocos alcanzan a descubrir: el destino no es una prisión escrita en piedra, sino un sendero que puede ser conquistado por quienes tienen el valor de seguir avanzando. En la energía de Sagitario habita el impulso del viajero sagrado.
No se trata únicamente de recorrer ciudades o cruzar fronteras físicas. La verdadera travesía de este signo ocurre en el interior del alma. Cada experiencia se convierte en un ritual de evolución. Cada decepción destruye una vieja versión de sí misma para permitir el nacimiento de una conciencia más fuerte. La bruja del zodiaco jamás permanece idéntica después del dolor. Tiene la capacidad de absorber las lecciones de la vida y convertirlas en sabiduría luminosa. Existe además un vínculo especial entre Sagitario y el fuego de la palabra. Este signo posee una voz capaz de despertar emociones profundas, inspirar valentía o romper ilusiones construidas durante años. La bruja sagitariana comprende intuitivamente el poder oculto detrás de las palabras. Por eso muchas veces sus mensajes llegan como flechas directas al corazón de quienes la escuchan. Puede incomodar, desafiar o incluso provocar temor, porque no teme decir verdades que otros prefieren callar. Sin embargo, detrás de esa intensidad existe un deseo auténtico de liberar y despertar conciencia. La energía de Sagitario también está conectada con la expansión del espíritu creativo. Su imaginación rara vez acepta límites convencionales. La bruja del zodiaco observa posibilidades donde otros solo ven obstáculos. Posee la capacidad de reinventar caminos, transformar ruinas en oportunidades y construir esperanza incluso en escenarios devastados. Esa fuerza creadora nace de su fe interior, una fe casi salvaje que le impide rendirse definitivamente. Muchas veces Sagitario parece desafiar la lógica del mundo. Cuando todo indica fracaso, encuentra una salida inesperada. Cuando las circunstancias parecen cerrarse por completo, aparece un nuevo horizonte. Esto sucede porque la energía jupiteriana que gobierna al signo actúa como una fuerza de expansión permanente. La bruja sagitariana atrae experiencias destinadas a ampliar su conciencia, aunque algunas lleguen disfrazadas de crisis o pérdida. Incluso las caídas más dolorosas terminan conduciéndola hacia versiones más auténticas de sí misma. Sin embargo, uno de los mayores secretos de Sagitario es su miedo oculto al estancamiento emocional. Puede enfrentar riesgos, cambios y desafíos enormes, pero siente terror ante la idea de vivir una existencia vacía de significado. Por eso necesita sentir pasión por lo que hace, por las personas que ama y por los sueños que persigue. Cuando pierde esa conexión espiritual con la vida, su fuego comienza a apagarse lentamente. Entonces aparece la inquietud, el deseo de escapar y la necesidad urgente de reencontrar un propósito superior. La bruja del zodiaco también posee una conexión poderosa con la naturaleza salvaje. Los bosques, el mar, las montañas y los cielos abiertos actúan como portales energéticos capaces de restaurar su fuerza interior. Allí donde el mundo moderno se vuelve ruido y presión, Sagitario recupera claridad contemplando el movimiento libre de la vida. El viento, el fuego y las estrellas parecen hablarle en un lenguaje antiguo que solo su alma comprende completamente. En las relaciones humanas, Sagitario enseña una de las lecciones más difíciles: amar sin poseer. La bruja sagitariana necesita vínculos auténticos donde el crecimiento mutuo sea posible. No soporta la manipulación emocional ni las cadenas disfrazadas de amor. Su corazón pertenece a quienes respetan su esencia indomable y entienden que su libertad no es distancia, sino parte fundamental de su naturaleza espiritual. A medida que evoluciona, Sagitario descubre que su verdadero poder no consiste únicamente en explorar el mundo exterior, sino en dominar el universo interior que arde dentro de ella. Allí habitan sus sombras, sus miedos y también la fuente inmensa de su magia. Cuando finalmente acepta toda la intensidad de su fuego, la bruja del zodiaco se convierte en una presencia imposible de ignorar. Su energía inspira movimiento, valentía y transformación. Porque Sagitario no vino al mundo para conformarse con sobrevivir. Vino para expandirse más allá de cualquier límite, para desafiar destinos impuestos y para recordar que incluso en las noches más oscuras existe una estrella esperando ser alcanzada por quienes todavía conservan el coraje de creer en lo imposible. Sagitario carga dentro de sí un fuego antiguo que no pertenece únicamente a esta vida. Hay algo en su energía que parece venir de eras remotas, como si su alma hubiera atravesado incontables caminos antes de llegar nuevamente al mundo. La bruja sagitariana posee esa sensación constante de estar buscando algo perdido entre las estrellas, una verdad inmensa que todavía no termina de revelarse por completo. Por eso jamás se conforma con las respuestas simples. Su espíritu necesita profundidad, misterio y expansión. Vive impulsada por una fuerza invisible que la obliga a seguir avanzando incluso cuando el cansancio, la decepción o la soledad intentan detenerla.
Existe una intensidad especial en la mirada de Sagitario. No observa la realidad de manera superficial. Percibe grietas invisibles en las personas, secretos escondidos detrás de las sonrisas y emociones que otros intentan ocultar desesperadamente. La bruja del zodiaco posee una percepción casi sobrenatural de las energías humanas. Muchas veces sabe quién traerá oscuridad antes de que los acontecimientos lo demuestren. También reconoce a quienes están destinados a transformar su camino. Esa capacidad intuitiva se fortalece cada vez que aprende a confiar más en su instinto y menos en las apariencias externas. Aunque Sagitario suele mostrarse fuerte, luminoso y desafiante, existe en su interior una batalla silenciosa entre el deseo de pertenecer y la necesidad absoluta de mantenerse libre. La bruja sagitariana anhela conexiones profundas, pero teme que el apego termine apagando su esencia salvaje. Por eso muchas veces se distancia cuando siente que alguien intenta controlar sus alas. Su alma necesita amar sin perderse a sí misma. Necesita compartir el fuego, pero jamás permitir que otros lo conviertan en cenizas. La relación de Sagitario con el fracaso también es diferente. Donde muchos signos ven finales definitivos, este arquero cósmico encuentra lecciones, rutas alternativas y nuevas oportunidades de crecimiento. La bruja del zodiaco comprende que las derrotas son pruebas destinadas a fortalecer el espíritu. Cada caída alimenta una versión más sabia de sí misma. Cada herida deja marcas que se transforman en símbolos de resistencia. Por eso resulta tan difícil destruir verdaderamente a Sagitario. Incluso cuando parece haberlo perdido todo, algo dentro de ella sigue creyendo en la posibilidad de renacer. Existe además una poderosa conexión entre Sagitario y el fuego de la visión. Este signo tiene la capacidad de imaginar futuros distintos antes de que existan señales concretas de ellos. La bruja sagitariana ve posibilidades donde otros solo encuentran vacío. Muchas veces esa visión adelantada provoca incomprensión, porque su mente ya está contemplando horizontes que el resto todavía no puede percibir. Sin embargo, esa capacidad de proyectarse más allá de los límites actuales es precisamente una de sus mayores fortalezas. Cuando Sagitario despierta completamente su conciencia espiritual, deja de temer al cambio. Comprende que el universo entero está en movimiento constante y que resistirse a la transformación solo genera sufrimiento. Entonces aprende a fluir con los ciclos de la vida como una hechicera antigua que entiende los secretos del cielo y de la tierra. La bruja del zodiaco descubre que incluso las despedidas más dolorosas pueden abrir portales hacia destinos inesperadamente grandiosos. También posee una relación especial con la verdad. Sagitario detesta las falsedades, las manipulaciones y las máscaras sostenidas por conveniencia. Puede perdonar errores, pero rara vez tolera la traición emocional o la mentira consciente. Su fuego interior reacciona violentamente cuando percibe hipocresía. Por eso muchas veces se convierte en una figura incómoda para quienes prefieren vivir escondidos detrás de ilusiones. La bruja sagitariana no vino al mundo para adormecer conciencias. Vino para incendiar la oscuridad con autenticidad. En momentos de soledad profunda, Sagitario suele experimentar despertares interiores extraordinarios. Mientras otros temen el silencio, ella encuentra allí respuestas ocultas. Las noches más difíciles terminan revelándole partes desconocidas de sí misma. En medio del caos emocional aparece una claridad poderosa que transforma completamente su manera de ver la vida. Así es como la bruja del zodiaco fortalece su magia, atravesando sombras sin permitir que la oscuridad destruya su luz. Su energía inspira porque simboliza algo eterno dentro del espíritu humano, la necesidad de trascender los límites impuestos por el miedo. Sagitario representa la fuerza de quienes se niegan a vivir encadenados a destinos pequeños. Representa el impulso de seguir soñando incluso después de las decepciones. La bruja sagitariana camina guiada por la certeza de que siempre existe un horizonte más amplio esperando ser conquistado. Y aunque el camino esté lleno de pruebas imposibles, traiciones inesperadas y tormentas capaces de quebrar a cualquiera, Sagitario continuará avanzando con la mirada fija en las estrellas. Porque dentro de su alma arde una llama ancestral que jamás aceptará extinguirse, una magia salvaje destinada a recordar que los espíritus verdaderamente libres nunca nacieron para vivir de rodillas ante el mundo. Sagitario posee una extraña capacidad para sobrevivir a las tormentas que parecían destinadas a destruirlo. Hay algo en su esencia que rechaza la derrota definitiva. Incluso cuando el mundo intenta apagar su fuego mediante decepciones, traiciones o pérdidas profundas, la bruja sagitariana encuentra la manera de reconstruirse desde las ruinas.
Su fuerza no nace de la ausencia de dolor, sino de la decisión feroz de no permanecer caída. Cada vez que vuelve a levantarse, lo hace con más sabiduría, con una visión más amplia y con una conexión todavía más poderosa con su destino. Dentro de Sagitario existe un espíritu guerrero profundamente espiritual. No lucha únicamente por sobrevivir, lucha por mantener intacta su verdad interior. La bruja del zodiaco siente una necesidad casi sagrada de permanecer fiel a sí misma, incluso cuando eso significa caminar sola durante largos periodos. Su alma comprende que traicionar su esencia sería una herida mucho más dolorosa que cualquier fracaso externo. Por eso muchas veces toma caminos que otros consideran arriesgados o incomprensibles. No busca aprobación. Busca autenticidad. Existe además una relación intensa entre Sagitario y el poder del deseo. Cuando este signo anhela algo desde lo más profundo de su espíritu, su energía entera comienza a moverse en esa dirección. La bruja sagitariana posee una capacidad extraordinaria para manifestar oportunidades cuando combina visión, pasión y determinación. Su fe actúa como un fuego invisible capaz de abrir puertas inesperadas. Incluso en escenarios donde todo parece bloqueado, Sagitario encuentra señales, coincidencias y posibilidades ocultas que terminan guiándolo hacia nuevas conquistas. Sin embargo, ese mismo fuego puede volverse peligroso cuando pierde dirección. La energía sagitariana necesita propósito. Cuando no encuentra metas que inspiren su alma, puede sentirse atrapada en una inquietud constante, como si estuviera viviendo lejos de su verdadero destino. La bruja del zodiaco necesita sentir que cada experiencia la conduce hacia algo más grande. Por eso detesta la monotonía vacía, las rutinas sin sentido y las relaciones que intentan limitar su expansión espiritual. Sagitario también posee una poderosa conexión con el conocimiento oculto del universo. Su mente rara vez acepta explicaciones superficiales. Necesita explorar los significados más profundos detrás de cada acontecimiento. La bruja sagitariana se siente atraída por aquello que otros consideran misterioso o imposible de comprender. Las estrellas, los sueños, las señales repetidas y las sincronías despiertan en ella una fascinación inmensa porque intuye que el universo se comunica constantemente con quienes saben observar. A diferencia de otros signos que buscan seguridad absoluta, Sagitario encuentra fortaleza precisamente en lo incierto. La aventura alimenta su espíritu porque le recuerda que todavía existen territorios desconocidos por descubrir. La bruja del zodiaco comprende que el crecimiento verdadero rara vez ocurre dentro de zonas cómodas. Por eso se atreve a cruzar límites emocionales, espirituales y existenciales que otros jamás abandonarían. Su valentía no significa ausencia de miedo. Significa decidir avanzar aunque el miedo exista. En las etapas más oscuras de su vida, Sagitario experimenta transformaciones internas extraordinarias. Allí donde otros se endurecen o pierden esperanza, este signo suele desarrollar una comprensión más profunda de sí mismo. La bruja sagitariana convierte el sufrimiento en sabiduría y la incertidumbre en impulso de evolución. Cada prueba fortalece su intuición y le enseña a distinguir con mayor claridad quién merece permanecer cerca de su fuego sagrado. También existe un aspecto profundamente visionario en Sagitario. Muchas veces puede percibir tendencias, cambios y posibilidades antes de que el resto del mundo las note. Su mente se adelanta a los acontecimientos porque está conectada con una energía expansiva que constantemente busca nuevos horizontes. La bruja del zodiaco no fue creada para repetir caminos ajenos. Vino a descubrir rutas diferentes, a romper estructuras envejecidas y a demostrar que siempre existe una realidad más grande esperando detrás de los límites aparentes. La intensidad emocional de Sagitario suele ocultarse detrás de una apariencia fuerte o aventurera. Sin embargo, cuando ama, lo hace con una profundidad feroz. Su corazón no soporta vínculos superficiales ni promesas vacías. Necesita sentir verdad, pasión y crecimiento mutuo. La bruja sagitariana no entrega su alma fácilmente, pero cuando lo hace, deja marcas imposibles de olvidar. Su amor busca expandir, no aprisionar. Busca encender almas, no controlarlas. Con el paso del tiempo, Sagitario descubre que su verdadera magia no proviene solamente de su fuerza exterior, sino de la capacidad de mantener viva la esperanza incluso después de las noches más difíciles. Ese es su hechizo más poderoso. La habilidad de mirar hacia adelante cuando todo parece perdido. La determinación de seguir creyendo en nuevos comienzos aunque las heridas todavía ardan.
Porque la bruja del zodiaco sabe algo que muchos olvidan: las estrellas no brillan porque el universo sea fácil, sino porque aprendieron a arder eternamente en medio de la oscuridad. Y Sagitario nació precisamente para eso. Para convertirse en fuego, en movimiento y en destino imposible de detener. Sagitario también guarda un vínculo profundo con la idea de la expansión invisible, esa fuerza que no se ve pero que empuja constantemente a trascender lo conocido. No es solo un signo que busca viajar o aprender, sino una conciencia que percibe que toda forma de vida está en un proceso continuo de crecimiento. La bruja sagitariana entiende, aunque a veces de manera instintiva más que racional, que nada permanece estático en el universo. Todo se expande, se contrae y vuelve a transformarse. Su existencia se alinea con ese ritmo cósmico sin necesidad de forzarlo. En su interior existe una especie de brújula espiritual que rara vez falla cuando se le permite actuar sin interferencias. Esa brújula no responde a la lógica estricta ni a las expectativas externas, sino a una verdad más profunda que se manifiesta como impulso, como certeza repentina o como incomodidad frente a lo que ya no vibra con su evolución. La bruja del zodiaco aprende con el tiempo a distinguir entre el ruido mental y la voz auténtica de su intuición. Cuando confía en esa guía interna, parece avanzar con una protección invisible que la conduce hacia oportunidades inesperadas. Sagitario también mantiene una relación compleja con la disciplina. Su naturaleza libre puede resistirse a las estructuras rígidas, pero cuando logra alinear su fuego con un propósito claro, se convierte en una fuerza imparable. La bruja sagitariana no está diseñada para la obediencia ciega, pero sí para la dedicación apasionada. Cuando cree en algo, lo persigue con una intensidad que sorprende incluso a quienes la conocen bien. Su compromiso no nace de la obligación, sino de la inspiración. Existe en este signo una capacidad notable para reconstruir el significado de las experiencias. Donde otros acumulan recuerdos sin transformarlos, Sagitario los convierte en relatos internos de superación. La bruja del zodiaco reescribe su propia historia constantemente, no para negar el pasado, sino para darle un sentido más elevado. Cada etapa vivida se convierte en un capítulo de aprendizaje que alimenta su expansión espiritual. Así, incluso los momentos más difíciles terminan integrados en una narrativa de crecimiento. La energía sagitariana también se manifiesta en su relación con la verdad universal, esa búsqueda constante de principios que expliquen la existencia más allá de lo inmediato. No le basta con comprender lo cotidiano. Necesita sentido, dirección y una visión que abarque lo infinito. La bruja sagitariana siente una atracción natural hacia las grandes preguntas, aunque no siempre busque respuestas definitivas. En muchos casos, su propósito no es encontrar certezas absolutas, sino mantener viva la exploración. En su camino, Sagitario suele convertirse en un catalizador de cambios para quienes la rodean. Su sola presencia puede despertar inquietudes dormidas, motivar decisiones importantes o romper inercias prolongadas. No siempre lo hace de forma consciente. Su energía expansiva actúa como un espejo que invita a otros a cuestionar sus propios límites. La bruja del zodiaco, sin proponérselo, empuja a los demás a mirar más allá de lo que consideraban posible. También existe un aspecto profundamente resiliente en su esencia. Sagitario puede atravesar pérdidas significativas sin perder su capacidad de volver a creer. Esa resiliencia no es superficial ni forzada, sino el resultado de una convicción interna: la vida siempre continúa expandiéndose. La bruja sagitariana entiende que aferrarse al estancamiento emocional solo prolonga el sufrimiento. Por eso, aunque el dolor sea real, su impulso natural es el movimiento hacia adelante. La conexión de Sagitario con la espiritualidad no siempre sigue formas tradicionales. Puede expresarse a través de la contemplación de la naturaleza, la reflexión filosófica o la experiencia directa de lo desconocido. La bruja del zodiaco no necesita intermediarios para sentir lo sagrado. Encuentra lo divino en la experiencia misma de vivir, en la sorpresa constante del cambio y en la sensación de pertenecer a algo mucho más grande que su identidad individual. En el fondo, Sagitario representa una fuerza que desafía la idea de límites permanentes. Su existencia es una declaración constante de que siempre hay algo más allá, algo por descubrir, algo por comprender. La bruja sagitariana encarna esa verdad con cada paso que da, incluso cuando el camino es incierto o desafiante. Su espíritu no se rinde porque está diseñado para expandirse, no para detenerse. Y en ese movimiento perpetuo,
en esa búsqueda sin fin, Sagitario se convierte en un recordatorio vivo de que la esencia del alma no está en permanecer, sino en evolucionar, en arder con propósito y en seguir avanzando hacia aquello que todavía no tiene forma, pero que ya vibra como destino inevitable en lo más profundo del universo. Sagitario también sostiene un vínculo profundo con la idea del aprendizaje eterno, como si cada experiencia fuera una puerta hacia una versión más amplia de la conciencia. La bruja sagitariana no concibe la vida como una sucesión de eventos aislados, sino como una gran escuela cósmica donde cada encuentro, cada pérdida y cada revelación forman parte de un proceso mayor de expansión del alma. Su curiosidad no es superficial ni pasajera, sino una necesidad espiritual que la empuja a comprender el sentido oculto de todo lo que vive. En su interior habita una especie de fuego que no solo ilumina, sino que también consume lo que ya ha cumplido su propósito. Por eso Sagitario suele desprenderse con relativa facilidad de etapas, personas o situaciones que han perdido su coherencia con su crecimiento. La bruja del zodiaco no lo hace desde la frialdad, sino desde una comprensión profunda de que la vida exige movimiento constante. Aferrarse a lo que ya no evoluciona sería, para ella, una forma de traicionarse a sí misma. Existe en este signo una relación especial con la esperanza como fuerza activa. No se trata de una esperanza pasiva que espera resultados sin acción, sino de una energía que impulsa a seguir avanzando incluso cuando no existen garantías visibles. La bruja sagitariana confía en que el camino se revela mientras se recorre. Esa confianza no es ingenuidad, sino una fe construida a partir de experiencias que le han demostrado que el universo responde a quienes se atreven a moverse hacia lo desconocido. Sagitario también posee una capacidad notable para transformar el significado de la distancia. La separación, para este signo, no siempre representa pérdida. A veces es expansión, crecimiento o preparación para nuevos ciclos. La bruja del zodiaco comprende que no todo vínculo está destinado a permanecer en la misma forma, y que algunas conexiones evolucionan a través del cambio, no de la permanencia. Esta comprensión le permite atravesar despedidas sin quedar atrapada en la rigidez del apego. En su energía existe un impulso constante hacia la autenticidad radical. Sagitario no tolera la vida vivida desde la imitación o la adaptación excesiva a expectativas ajenas. La bruja sagitariana siente una incomodidad profunda cuando percibe que está alejándose de su esencia. Esa incomodidad actúa como una señal interna que la obliga a reajustar su rumbo. No necesita que el mundo le indique quién debe ser, porque su identidad se construye a partir de una búsqueda interior constante. También existe en este signo una relación especial con la enseñanza. Sagitario no solo aprende, sino que también transmite lo aprendido de forma natural. La bruja del zodiaco se convierte muchas veces en guía sin proponérselo, porque su forma de vivir inspira a otros a cuestionar sus propias limitaciones. Su experiencia vital se convierte en un lenguaje que otros interpretan como motivación, aunque ella no busque enseñar, sino simplemente vivir con coherencia. El fuego sagitariano tiene una cualidad expansiva que no se limita al plano físico o intelectual. También se manifiesta en el plano emocional y espiritual. La bruja sagitariana siente intensamente, pero no se queda atrapada en la emoción estática. La transforma en movimiento, en aprendizaje, en impulso hacia algo más grande. Incluso el dolor, cuando aparece, se convierte en materia prima para su evolución. Sagitario también posee una fuerte conexión con la idea del propósito. No soporta la sensación de vacío existencial prolongado. Necesita sentir que su vida avanza hacia algo significativo, aunque ese significado no siempre sea claro desde el inicio. La bruja del zodiaco puede atravesar periodos de incertidumbre, pero incluso en ellos existe una búsqueda silenciosa de sentido que la mantiene en movimiento. En su esencia más profunda, este signo representa la confianza en el proceso de la vida. Una confianza que no depende de resultados inmediatos, sino de la certeza interna de que todo lo vivido tiene una dirección, aunque no siempre sea evidente. La bruja sagitariana encarna esa confianza a través de su manera de avanzar, incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Y así, en su tránsito constante entre lo conocido y lo desconocido, Sagitario se convierte en un símbolo de expansión permanente, una fuerza que recuerda que el alma no fue creada para permanecer inmóvil, sino para seguir creciendo más allá de todo límite aparente, guiada siempre por la certeza de que cada paso, incluso el más incierto, forma parte de una evolución inevitable hacia una comprensión más amplia del universo.